restaurarles. Padre, háblanos, porque necesitamos escuchar tu palabra, que es lámpara a nuestro camino. Señor, ayúdanos, alúmbranos, para que no cometamos ningún error en medio de esta situación tan difícil por la que atraviesa la humanidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias. Amén. Quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, quiero que leamos el verso, solamente un versículo, el versículo 6. La palabra del Señor dice así: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este pasaje bíblico muy conocido es una parábola que el Señor relata a sus discípulos. A través de la misma está enviándonos un mensaje. En el caso nuestro, para el tiempo que nos compete, y también lo fue para ellos, este mensaje está enfocado a los tiempos finales que estamos viviendo. La medianoche ha llegado. Así como el otoño, seguido por el frío invierno, entra oscuramente e invade nuestras vidas realmente, y comienza a traer en nuestros corazones desaliento, tristeza, dolor, sobre todo lo que vivimos acá en Europa, cuando el frío inclemente comienza a invadir todo el ambiente que nos rodea, como también nuestros hogares. Gracias a Dios que tenemos calefacción y podemos calentarnos, pero hay algunos que no. Ahora, aquellos que estamos en la calle con ese frío donde no existe ninguno de estos sistemas que nos protejan y nos cubran, es difícil, es terrible. El invierno es terrible, el otoño es terrible. Realmente este texto bíblico, la palabra del Señor cuando habla de la medianoche, está hablando de días duros, difíciles. La medianoche habla acerca de acontecimientos que se tienen que dar, que fueron profetizados por nuestro Señor Jesucristo y que tienen que tener su cumplimiento como la palabra de Dios lo establece. Entonces, la medianoche ha llegado. ¿Qué es la medianoche? ¿Qué es la medianoche? La hora más oscura y silenciosa y peligrosa. Mire, a partir de las 12 de la noche, se dice que esas son las horas más peligrosas para cualquiera. Peligrosa porque andar por la calle a ciertas horas, sobre todo a las 12, que es la medianoche, es un tiempo en el que nos estamos exponiendo. Porque en esas horas silenciosas, en esas horas oscuras, cualquier cosa puede suceder. De manera que cada vez que usted camina por las calles de una ciudad, de un campo, a la medianoche usted está expuesto. Entonces, la hora más oscura y silenciosa comienza a partir de las 12 de la noche. Por tanto, no se recomienda que nadie ande a esa hora por la calle, porque podría encontrarse con una desagradable sorpresa. Puede ser un robo, una violación, puede resultar que usted tenga un paro cardíaco o una situación en ese momento, y nadie, ya que todo el mundo a esa hora duerme, nadie podrá extenderle la mano y ayudarle. Así que esa hora no es recomendable para nadie. Esa es la hora que todo el mundo duerme. Esa es la hora que todo el mundo descansa. Es la hora más peligrosa, porque si usted se encuentra en la calle a esa hora y alguien le asalta, nadie le podrá defender. Entonces, la medianoche realmente son momentos difíciles en la vida. El mundo, la iglesia del Señor, todos nosotros estamos viviendo la medianoche, hablándolo desde una perspectiva profética. Estamos viviendo la medianoche. El Señor Jesucristo dijo en su palabra que cuando llegasen esos días difíciles y duros, Él estaría con nosotros. Pero que no olvidásemos que serían días terribles, días donde el amor de muchos se enfriaría, días donde la maldad
de los seres humanos se multiplicaría, se triplicaría. Días donde la confianza hacia aquellas personas en las que hemos puesto, y valga la redundancia, nuestra confianza se perderá. Donde el Padre entregará al Hijo y el Hijo al Padre. Donde escucharemos, oiremos cosas que no se ajustan a la palabra y que van en contra de todo lo establecido por Dios. Esa es la medianoche. Y en este siglo XXI, en este año 2020, en el que estamos atravesando por una pandemia a nivel mundial, podemos decir que la iglesia ha entrado en la medianoche. El problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Son tiempos terribles, tiempos donde cada uno de nosotros, cada uno de ustedes corre un gran peligro, a menos que Dios esté a nuestro lado. Y Él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, en medio de esta situación, en medio de esta noche, en medio de esta oscuridad espantosa, en medio de esta frialdad que abarca el mundo entero, Jesús dijo, yo estaré con ustedes. Por tanto, el genuino cristiano tiene que estar convencido y seguro que Jesús estará con nosotros. Él no dijo que iba a eliminar estas situaciones. Él no dijo, oren porque yo voy a quitar aquello. No, Él dijo que estas cosas se tienen que cumplir tal como Él lo estableció. Inclusive desde la antigüedad, con Daniel, con Isaías, con Ezequiel, fueron hombres que profetizaron de los tiempos duros, difíciles y oscuros por los que íbamos a atravesar. Mire, nunca se había visto tanta maldad, tanta deslealtad, tanta frialdad, tanto poco me importa por parte de los que se dicen ser cristianos como en estos tiempos. Nunca se había visto algo semejante. Quizás por eso el Señor Jesucristo comparó los días de Noé, los días estos como los días de Noé, donde no había temor. Y a raíz de todo eso, Dios tuvo que intervenir de manera poderosa, gloriosa y soberana, destruyendo el mundo de aquel entonces con agua. Hoy está sucediendo algo parecido, solo que la Biblia dice que en esta ocasión Dios no destruirá el mundo con agua, sino con fuego. El mundo sería destruido con fuego. Pero bien, yo no quiero detenerme allí. Lo que trato de decirle es que la iglesia, el mundo, está viviendo la medianoche. En el pasaje bíblico que leímos hace un momento, ahí en Mateo capítulo 25, el verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Yo quiero brevemente desglosar qué significa desde la perspectiva bíblica la medianoche. Lo que quiero primeramente plantear es los peligros de la medianoche. Hay cosas que son buenas hasta cierto punto, queridos hermanos, pero al extremo son malas. La noche como tal no es mala, pero al extremo, es decir, la medianoche puede llegar a ser mortal, peligrosa, puede ser fatal. Como yo decía hace un momento, uno de los peligros de la medianoche es que cualquiera te puede asaltar y nadie te va a defender. A la medianoche puedes caerte de tus pies por un paro cardíaco, por un problema físico y quedar muerto. A la medianoche, aquellos que conducen cansados de todo un día de conducir, pueden ocasionar un accidente, matarse ellos o matar a otros. Conozco historias en las que lamentablemente familiares míos estaban implicados. He perdido dos familiares de la manera casi similar en un accidente de tránsito. Uno, lamentablemente, mientras que iba a la medianoche a llevar a su hermana al hospital, ya que ella era enfermera, a regreso, un tráiler, una mula, un truck, como usted quiera llamarlo, se le interpuso en el camino, se le metió, se estrelló y se mató. Y así sucedió también con otro familiar mío, 6 años después. De la misma manera, a la medianoche, cuando se dirigían o venían de una fiesta familiar, él, su esposa y sus hijos, un auto o un tráiler, en esta ocasión también de una empresa, se les metió enfrente. Él trató
de desquitarlo, pero fue imposible y lo mató instantáneamente prácticamente. La medianoche siempre es peligrosa. La medianoche es un tiempo en el que se maneja o se conduce a esas horas debe tener mucho cuidado. Entonces, aplicando esto en el mundo espiritual está sucediendo lo mismo. Estamos viviendo una época tan peligrosa, hermano, donde uno no sabe quién verdaderamente es cristiano, donde uno no está seguro si quien tienes al frente y te está hablando realmente es genuino, es sincero. No lo sabes. Y te vas a encontrar con situaciones que te van a espantar, con traiciones, deslealtades. Hermano, la Biblia lo dijo, la palabra de Dios lo dijo, que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría y la maldad se multiplicaría. Así que esto no nos debe extrañar, no nos debe sorprender, nos duele, nos puede llegar a afectar emocionalmente, pero la palabra de Dios ya lo había advertido. El peligro de la medianoche, el peligro. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de la medianoche, estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo. Yo, a igual que mi esposa y otros predicadores, expositores de la palabra, creemos que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos viviendo en números rojos. Y por la misericordia de Dios, Dios ha retrasado llevarse a su pueblo y por tanto, como consecuencia, se derramen sus juicios sobre esta tierra. Por amor a la humanidad. Estamos en números rojos. Creo que Dios nos ha extendido su misericordia, le ha extendido la misericordia a los hombres. Pero realmente, hermano, los tiempos que vivimos son tan peligrosos que si no fuesen cortados, ni siquiera los justos serían salvos. Es lo que dice la palabra de Dios. Hermano mío, mire lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en Mateo capítulo 25, vamos a leer del verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El Señor toma esta parábola, toma esta enseñanza para aplicarla a los tiempos que estamos viviendo. Y aunque cuando Él relata esta parábola, se la está relatando a sus discípulos, a sus apóstoles, pero que tienen una aplicación para nuestros días, porque la palabra de Dios es tanto poderosa y actuar como lo fuera para ellos, lo es para nosotros también. Y el Señor les está tratando de decir a ellos que habían 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Y mire lo que dice la palabra de Dios, lo que continúa diciendo la palabra de Dios, hablando de estas situaciones. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon. El otro peligro de la medianoche, hermano mío, es el tiempo. El verso 5 dice, y tardándose el esposo. Mire, desde hace siglos se dice que Cristo viene por su iglesia. Desde hace siglos se predica, generación tras generación, que el Señor se lleva a su pueblo. Yo lo creo. Y eso puede suceder en cualquier momento. Muchos lo esperaron, pero nunca vieron el cumplimiento en sus vidas. Hombres como Gigi Ávila, que predicaba y decía, Cristo viene. Él partió con el Señor y no pudo participar de ese gran evento. No sabemos qué va a suceder en los días por venir, queridos hermanos. Puede ser, y yo soy de los que estoy convencido, que el rapto de la iglesia puede darse en cualquier momento. Pero resulta que algunos dicen, pero es que desde que yo era niño escucho que el Señor viene y no viene. Pero es que el Señor, por amor a la humanidad, Él retarda su venida. Entonces la gente juega con esto, juega con el tiempo. Uno de los peligros es el tiempo. El tiempo. Piensan que porque esta pandemia va a pasar, las cosas seguirán igual. Hermano, yo creo y ruego a Dios que muy pronto salgamos de esto. Pero yo soy de los que también creo que si llegamos a un impasse, si llegamos a una bonanza,
no va a ser mucho tiempo cuando Dios se va a llevar a su iglesia, porque Él ama a la humanidad. Y si Él extiende un poquito más su misericordia y vemos que Él no llega, no es porque Él ha mentido, no porque la palabra ha mentido, sino que Él, por amor a los hombres, Él retrasa su venida. Entonces dicen que estas vírgenes estaban todas juntas. Y dice el verso 5, y tardándose el esposo, esto habla de tiempo. Hermanos, yo conocí al Señor cuando era muy joven y desde entonces he predicado de la venida de nuestro Señor por su iglesia. Desde entonces, además de otros temas, hablo de esto en cada culto. Les informo al pueblo: Maranata, esté listo porque el Señor viene. Y han pasado los años. Gracias a Dios le doy que durante estos 43 años de conocerle, nunca he perdido la esperanza y la fe de que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, mi alma volará a la presencia de Dios. Pero si no sucede, yo seguiré creyéndole. Si durante los últimos 5 años no sucede lo que estamos predicando, yo seguiré esperando. Así como lo esperaron los apóstoles, como lo esperó Pablo, como lo esperaron los reformadores, como lo esperaron los antiguos predicadores. Pero yo seguiré esperando, porque Dios no miente. Él no miente, lo que Él dice lo cumple. Pero lamentablemente el tiempo que la gente está observando que nada sucede, que Cristo no viene, que inclusive bajo ciertas crisis las cosas luego cambian. La gente dice: no, el Señor no viene nada. Mira tú, todo lo que estaba sucediendo al principio yo pensé que sí, que era verdad, pero al final no vino nada porque todo se arregló. El tiempo es el peligro, queridos hermanos, porque la palabra dice: y tardándose el esposo. Parece que el esposo, Cristo, se tarda. Parece que Él se tarda. Pero Él se tarda casualmente por amor de usted, por amor de mi persona. Si yo no estoy bien con el Señor, Él quiere que yo arregle mi vida. Por amor a ti, Él quiere que te arrepientas, que lo reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Porque si Cristo hubiese llegado 43 años atrás, yo no estaría aquí compartiendo con ustedes esta palabra. Si Cristo hubiese llegado hace 20 años atrás, muchos de ustedes no estarían ahora con el privilegio de congregarse en una iglesia y buscar el rostro de Dios esperando que Él nos lleve. Si Cristo hubiese llegado hace 5 años atrás, usted hoy no tendría la oportunidad que tiene. Pero por amor, por usted, por mí, hoy el Señor ha retardado su venida por aquellos que aún no le conocen. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente la gente no lo ve así. Y muchos de ustedes que dicen conocer a Cristo, como ven que nada sucede, consideran que bueno, y se relajan, comienzan a bajar las normas, a relajarse, y comienzan a hacer cosas que no le agrada a Dios. Gente que está en una iglesia, que se congregan, que oran, que ayunan, que hacen obras, que evangelizan, que hacen aquello, lo otro. Se han relajado y juegan con el pecado. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ese es el peligro, hermano. El peligro es que mucha gente se ha relajado y dice: no, no va a venir nada. Si mira tú, pensábamos que en medio de la pandemia algo iba a suceder y nada, todo lo contrario. Aunque hay una segunda ola en la pandemia, pero mira tú, estamos saliendo adelante. Vamos a salir adelante y yo creo que vamos a salir adelante. Pero hermano, el riesgo es que en cualquier momento, en ese adelante, si tú no estás listo, Cristo viene y te vas a quedar. El otro peligro, dice el verso, ahí mismo, el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon. El cabeceo, el cabecearon, habla de inestabilidad. ¿Sabe? Cuando uno tiene sueño, o mejor dicho, antes de uno tener sueño, o antes de uno dormirse, comienza el cabeceo. Usted no se duerme así como así. Usted comienza a cabecear y ahí está, y está ahí, está cabeceando, pero no se duerme inmediatamente. Está luchando para no dormirse. Pero en una de esas, cuando usted menos se da cuenta, se durmió.
Y cuando reacciona piensa que pasaron segundos, pero no, pasaron 10 horas porque se levantó al día siguiente y dice, "Ih, pero ¿qué fue lo que pasó?". Pero antes estaba el cabeceo. Hay muchos cristianos cabeceando. Dice la Biblia que, y tardándose el esposo, verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas. No habla que cabecearon solamente las vírgenes insensatas, sino las otras también. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la lección aquí, hermano? Que uno de los peligros de la medianoche es que vamos a cabecear. Cabecear habla de inestabilidad. Cabecear habla de confusión. Cabecear habla de dar pasos que pueden resultar fatales para nosotros, decisiones que tomamos que pueden llegar a resultar en perjuicio de nuestra propia vida y de la vida de aquellos que están bajo nuestra custodia o bajo nuestra responsabilidad. Llámense padres, profesores, educadores, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. Entonces, en este tiempo, mucha gente está cabeceando. Mucha gente está inestable. ¿Por qué? Porque han estado esperando al Señor, pero como no están viendo que la palabra de Dios, entre comillas, no se esté cumpliendo porque todavía Él no ha venido, porque el tiempo pasa, han pasado 30 años, 40 años y Él no viene y yo sigo vivo, entonces comienzan a cabecear, comienzan a dudar, comienzan a retroceder. Eso significa en este caso el cabeceo, inestabilidad. Que Dios nos guarde. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon. 1, el tiempo. 2, cabeceo. Inestabilidad, peligros de la medianoche. Y vuelvo a repetir, ¿qué es la medianoche? La medianoche es este tiempo que estamos viviendo. La medianoche son las circunstancias adversas. La medianoche es la maldad que reina en este mundo. La medianoche es el poco temor que hay de parte del hombre hacia Dios. La medianoche es la inmoralidad. La medianoche representa todas aquellas cosas que van en contra de Dios. Y lamentablemente en medio de esa noche muchos cristianos están observando y dicen, el Señor no viene, así que pequemos, gocémonos y hagamos lo que querramos, porque al final el Señor me puede perdonar, sin saber que se están tomando un gran riesgo. Pero además de eso, de que dudan de la venida del Señor, también están cabeceando, están viviendo una vida inestable. El tercer peligro, el sueño. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí nuevamente no se durmió un grupo de vírgenes, se durmieron las 10. Tanto las sensatas como las insensatas. Vivimos en una época, hermano, donde inclusive los fieles, los hombres de Dios, las iglesias de sana doctrina, se pueden dormir. Y hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice que el sueño vino sobre ellos o sobre ellas y se durmieron. Esto habla de perder el sentido de las cosas. Es triste hoy observar y escuchar de boca de supuesto cristiano decir cosas que niegan totalmente lo que dice la palabra de Dios. Han perdido el sentido de propiedad, han perdido el sentido de respeto, han perdido el sentido de la moral. Y ahí pongamos la lista, es larguísima. Esto habla, hermano mío, del sueño. La gente, los cristianos se han dormido. Hoy, cuando más que nunca tenemos que buscar a Dios en oración, en ayuno, congregándonos, aunque sea virtualmente, están haciendo todo lo contrario. Lo dije en una ocasión. Yo creí que con esta pandemia, con esta situación, muchos se iban a volver a Dios. Muchos se iban a consagrar a Dios.
Pero a raíz de esta pandemia y de otras situaciones que ya venían como un arrastre, hemos observado conductas en algunos cristianos que dejan mucho que desear. Conductas que delante de Dios ofenden a Dios. Entonces, hermanos míos, eso es hablar de un sueño, hablar de una actitud, de una pérdida de los sentidos. Mire, cuando en cierta ocasión yo estaba en Panamá y yo iba manejando a medianoche, venía de una iglesia, de predicar, de exponer los proyectos que estamos llevando a cabo acá en Bruselas. Salí tarde, como a eso de las 11:30 de la noche, y eran casi 3 horas para manejar. Así que iba llegando aproximadamente a eso de las 2:30, casi 3 de la madrugada al lugar de destino. Pero antes de llegar, cuando yo iba en el camino, hermano, comencé a bostezar. Y después del bostezo vino el sueño y me comenzó a dar un sueño rico, sabroso. Y comenzó a invadir mi cabeza y comenzó a tomar el control de mi cuerpo. Y de repente yo cerraba los ojos y me daba cuenta que el auto se salía, se metía, se salía, se metía. Y yo dije, no, esto no puede ser. ¿Qué hice yo? Vine y me parqué en un lugar, me lavé la cara con agua, dije, voy a coger un 5, me recosté y ahí me quedé casi 1 hora dormido, hasta que me recuperé y así pude retomar el camino en la carretera. Entonces, hay cristianos que lamentablemente, hay iglesias que se están durmiendo. Este es uno de los peligros terribles en estos días, donde la iglesia ha perdido el sentido, ha perdido la sensibilidad, donde se habla cualquier cosa menos de lo que está pasando. Se habla de todo menos de que Cristo el Señor viene por su pueblo y que todo esto que está sucediendo es producto de lo que su palabra dice. Por tanto, tenemos que esforzarnos por buscarle y poder consagrarnos más a Él. Pero no está sucediendo esto. Lamentablemente no está sucediendo. No en todo, pero un alto porcentaje de cristianos hoy están dormidos, hermano mío, y es peligroso, porque el dormirse, hablándolo desde un término del manejar un auto, usted puede estrellarse y puede matarse. Y si van personas dentro de ese auto con usted, usted también puede ser el causante de que esa persona perezca. De igual manera, nosotros tenemos una responsabilidad. Yo soy pastor, tengo una responsabilidad, pero usted también la tiene como miembro del cuerpo de Cristo. Tiene una responsabilidad como esposo, como esposa. Tiene una responsabilidad como madre. Sea una madre soltera, sea una madre casada. Usted tiene una responsabilidad como estudiante en la escuela. Y cuando usted no asume esa responsabilidad, tendrá que pagar las consecuencias. De igual manera, mucha gente va a pagar con creces el haberse dormido espiritualmente. Y dice la Biblia, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron. Que Dios tenga misericordia, hermano. Así que hay 3 peligros: el tiempo, el cabeceo y el sueño. Que Dios nos ayude. Lo tercero, sobre la medianoche que ha llegado, porque estamos en la medianoche, hermano, no hay duda alguna de que algo grande va a suceder. No se deje engañar. Puede ser que mañana el gobierno o los gobiernos encuentren la vacuna. Puede ser que las cosas cambien por un tiempo, pero no se deje engañar. Es la medianoche y puede ser que ese engaño lo pueda adormecer, que ese engaño lo pueda llevar a relajarse y decir, mira, ya pasó todo. Hermano, cuando se cree que todo ha pasado, va a irrumpir en este mundo el gran Dios para llevarse su cosecha y luego desatarse los juicios de Dios sobre esta tierra. No se relaje, busquemos a Dios. Ahora, también en la medianoche que ha llegado, dice la Biblia, que se oyó un clamor, el clamor de la medianoche. Mire lo que dice el verso 6.
siguiendo el verso 5, siguiendo la idea del verso 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, el clamor de la medianoche. Este clamor primeramente habla de la advertencia. Dice la Biblia que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo, pero como se tardaba, comenzaron a cabecear. Y al cabecear, se durmieron. Pero luego dice la Biblia que se oyó un clamor de medianoche. Hermano, hay un clamor en esta medianoche. Además del peligro, hay un clamor. Este clamor habla de advertencia. Mire lo que dice en verso 6, vuelvo a leerlo. Y el clamor dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Hermanos, ese es el clamor que hoy se debería escuchar. Ese clamor debe salir de nuestros labios. Ese clamor es la predicación del Evangelio. Ese clamor debe ser la proclamación de las verdades eternas. Ese clamor es decirle a los amigos, a la familia, a los que trabajan con nosotros, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a las personas que están dentro de la iglesia y por mucho tiempo han dejado de congregarse. Ese clamor es decirle, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Es un clamor de advertencia. Tenemos que advertirle al mundo, hermano, en medio de esta noche, que vienen días difíciles. Y dice que se oyó un clamor. Hermanos, en este tiempo se está escuchando ese clamor. Ya el Señor lo había dicho. Esta parábola es un hecho profético que hoy poco a poco comienza a encajar y comienza a tener su cumplimiento. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser parte de ese clamor en medio de esta situación que estamos viviendo, ese clamor de advertirle al pueblo que se vuelvan a Dios, que busquen a Dios, que los hombres se arrepientan. ¿Cómo nosotros pretendemos que los hombres se vuelvan a Dios cuando nosotros, supuestamente conociendo la verdad, nos hemos alejado de Dios? Esa es nuestra responsabilidad en medio del caos, en medio de esta situación terrible por la que estamos atravesando la iglesia. Usted, yo, los pastores, los ministros, los laicos, cualquier persona tiene la capacidad, la autoridad, porque el Señor nos la dio de clamar a voz de cuello y decirle a la gente que se vuelva a Dios, que hay esperanza en Dios. Pero lamentablemente eso no está sucediendo. Se está hablando de cualquier cosa. Se está hablando de un evangelio diluido, un evangelio desfasado. Y no está bien, hermano, porque un día tendremos que darle cuenta a Dios. Y la palabra de Dios dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Ese clamor se está escuchando, hermano. Ese clamor se está escuchando por medio de hombres que están predicando la palabra, por medio de hombres que están advirtiéndole a la humanidad que se vuelvan a Dios, por medio de las redes, por medio de las plataformas sociales. Yo no soy muy dado a animar a la gente a que busque y se alimente de las noticias y de diferentes tipos de enseñanzas que se están dando en estos tiempos. Pero en este caso, hermano, no son todos. Hay hombres y mujeres temerosos de Dios que están utilizando estos medios para clamar y decirle al mundo que se vuelvan a Dios. Pero no. Hay cristianos que piensan que estamos viviendo un tiempo en que sí, Jesús va a venir, el esposo viene, pero ha tardado tanto que no creo, yo pienso que va a seguir tardando. Así que disfrutemos de la vida. Por eso dice la palabra de Dios que en los últimos días la maldad se multiplicaría y que el amor de muchos se enfriaría y que se darían en casamiento como en el tiempo de Noé. Yo escuché a una persona, bueno, en 2 ocasiones, cristianas, que decían, Señor, no venga hasta que no me case. Quiero disfrutar de la... Hermano, esa es una actitud y esa es una manera triste de una persona que
no ha entendido lo que implica y lo que es el reino de los cielos. Que no sabe que el reino de los cielos es 1000 veces más hermoso, bello, que simplemente tratar de hacer mi vida con una persona. Este es tiempo de buscar a Dios. Y si Dios en el transcurrir del tiempo y del espacio te permite hacer tu vida con otro, perfecto. Pero hay gente que están enfocada, que están preocupada y que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de no vivir solos. Al punto que el síndrome de Saúl está en su vida. El síndrome de aquel hombre que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Cristianos que estarían dispuestos a vender su alma. En estos tiempos peligrosos, hermanos míos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que advertirle a la gente y no andar buscando nuestros propios intereses. Y nosotros santificarnos más, porque el Señor dice que sin santidad nadie, absolutamente nadie le verá. El clamor de la noche es una advertencia. ¿Y qué decía ese clamor? Mire lo que dice el libro de ahí mismo, en Mateo capítulo 25, versículo 7. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Salid a recibirle. Miren, vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, 12. Quizás permítame brevemente explicarle este texto bíblico, porque de repente para muchos no tenga mucho sentido. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, 12. Bendito sea el Señor. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Dice Mateo capítulo 25. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Recibir habla de que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente a Él. Porque le conocemos. Porque Él nos ha redimido. Porque Él nos ha rescatado. Porque ya no somos criaturas. Ahora somos hijos. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, 12. Mas a aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, hermano mío, en medio de esta noche terrible por la que estamos viviendo, además de que se nos advierte y que nosotros tenemos que advertir a los demás, debemos salir y a recibir. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar preparados. Primeramente, aceptarlo en nuestro corazón si tú no lo has aceptado. Eso significa recibirlo en tu corazón para que de criatura pases a ser hijo. Para que Dios te pueda guardar y te pueda ayudar en medio de esta situación por la que estamos atravesando. Y la Biblia dice claramente: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este es tiempo, viene el esposo, viene Cristo por su iglesia. Ese es el clamor de la medianoche, que Cristo viene por su iglesia. Salid a recibirle. ¿Y dónde? No lo veo. Viene. Pero primeramente tú tienes que tenerlo en tu corazón. Él viene por una iglesia santa. Viene por un pueblo de todas las naciones, razas y lenguas. Y los ha unido en un solo cuerpo y Él es la cabeza. Y Él quiere que tú seas parte de ese cuerpo. Pero para eso hay que salir y recibirlo como el Señor de nuestra vida. Porque el esposo viene y viene por una iglesia santa. Y debemos estar listos. Mire lo que dice el verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas. Pero resulta que las otras 5 se dieron cuenta que no tenían aceite. Y fueron corriendo donde la otra para que le diesen aceite. Mire lo que dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, tenían aceite, pero se estaban apagando. Qué triste, qué pena.
que muchos cristianos hoy, el aceite del Espíritu se esté apagando. Y no están listos, no están preparados. Tristemente, mucha gente se va a quedar. Tristemente, a la hora que el esposo aparezca, se van a quedar. Y van a decir, ayudadnos en esto. Mire, hermano, estos son tiempos que hay que buscar a Dios. Pero va a llegar el día y la hora cuando no tendremos estas facilidades. Llegará el día y la hora cuando usted va a anhelar conectarse a esta red de Facebook Live. Va a llegar el día en que usted va a desear congregarse los miércoles en nuestras oraciones por WhatsApp. Va a llegar el momento que los viernes para usted los va a desear como agua en medio del desierto. Pero ya será tarde. Por eso el Señor nos advierte y dice, el Señor nos advierte y dice, yo vengo por una iglesia santa. Yo vengo por aquellos que me han recibido, aquellos que han escuchado mi voz. Pero para eso tenemos que estar listos. Y muchos cristianos van a ser dejados. Mire, se dice que en Europa, donde hay más de 300 millones de habitantes en Europa, quizás más, si Cristo viniese en este momento, aquí, hermano mío, el mundo, serían millones de personas que se irían con Cristo, millones. Pero el lugar donde menos se sentiría el arrebatamiento de la iglesia sería en Europa. Porque prácticamente este continente, gracias a Dios que está enviando misioneros latinos aquí que están marcando la diferencia y cada día, cada vez más hay europeos que se están volviendo a Dios. Pero aún el número es minúsculo, al punto que si Cristo viniese hoy, hermano, aquí no se sentiría. Porque la gente no conoce a Dios, ni se enterarían. Y se enterarían porque escucharían la noticia para que usted vea el efecto, el estrago terrible. Cuando hay un mundo en esta medianoche que se ha olvidado de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, hay libertad en la medianoche. Hay libertad en la medianoche. Mire lo que dice el verso, vamos a leer el verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas. En esta medianoche hay un rescate, hermanos. El Señor dijo claramente, no os dejaré solo, yo estaré con vosotros. Yo no permitiré que ustedes atraviesen esta prueba terrible por la que el mundo va a atravesar. La pandemia simplemente es una muestra. Yo los sacaré a ustedes de este mundo como se los he prometido. Yo los libraré de la gran prueba, dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Entonces, hay libertad en medio de esta situación. Libertad en la medianoche. Dios promete que estaría con nosotros, que estaría para acompañarnos en las buenas y en las malas. Eso está registrado en el Evangelio según San Mateo 28, 26. He aquí, yo estaré con vosotros. Esa es una promesa de Dios y Él la va a cumplir y la ha estado cumpliendo. Yo soy testigo de eso. He visto cómo Dios en medio de la necesidad, de la enfermedad, en medio de las traiciones, de las deslealtades, Él ha estado fiel. Los hombres fallan, yo te puedo fallar, pero Dios no, porque lo que Él promete lo cumple. Y Jesús dijo, yo vendré por vosotros. En esta medianoche Él nos va a sacar, hermano. La situación va a llegar al punto que Él va a decir, el Señor va a decir, ve a buscar a mi pueblo. Le va a decir al Hijo, ve por mi iglesia. Porque si aquellos días no se acortasen, muchos no serían salvos. Claro, eso está dentro del contexto de la tribulación. Entonces, los que están preparados, hermano mío, se van a ir con el Señor. Dice la Biblia que se oyó un clamor en la medianoche, advirtiendo, salid a recibirle.
y salieron las que estaban listas. Y las que estaban listas eran aquellas vírgenes sensatas. Ellas sí tenían sus lámparas llenas y las otras les pidieron. Pero ellas dijeron, no, vayan y busquen su propio aceite. Y mientras que iban a buscar el aceite, corriendo, y regresaron, ya el esposo había entrado al lugar donde tenía que entrar con las vírgenes sensatas. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entraron con él a las bodas y se encontraron con una sorpresa. Muchos cristianos se van a encontrar con la sorpresa de que Cristo se llevará a su pueblo y tendrán que atravesar por estos acontecimientos proféticos terribles, pero por no haber atendido lo que el Señor decía. Queridos hermanos, hay libertad en medio de la noche. Hay libertad. Vamos a buscar en 2 de Timoteo. Discúlpenme que estoy bastante emocionado, pero eso es lo que la palabra de Dios me dice. 2 de Timoteo, capítulo, perdónenme, vamos a ver si lo encuentro. 2 de Timoteo, capítulo 2, 19. 2 de Timoteo 2, 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 de Timoteo 2:19. Tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Tenemos que estar listos, limpios, para que el Señor nos conozca. Cuando el Señor venga, hermano mío, será como el imán y el hierro. ¿Usted ha visto lo que es el imán? El imán atrae todo aquel material que contiene hierro y viene y se pega a él. Nunca va a ver la madera corriendo al imán, sino todo lo que tiene que ver con metales, con hierro, con acero. De igual manera, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, llegará el día cuando Cristo se lleva a su iglesia, que con voz de trompeta, con voz de arcángel de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos en vida seremos arrebatados y transformados prácticamente en el mismo segundo de todo. Todos pasaremos a estar en la presencia del Señor. Pero eso va a suceder con aquellos que se guardan para el Señor, aquellos que viven para el Señor, aquellos que están listos. El Señor los va a sacar de este mundo, los va a rescatar de la terrible tragedia que viene sobre la humanidad. Vienen días muy duros, hermanos, días difíciles. Y yo quiero que usted en esta mañana, por favor, se grabe esta palabra. Vienen días terribles, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice Jesús. Y tenemos que estar listos. Libertad en la medianoche. Libertad para los que velan. El versículo 13 dice lo siguiente. Ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, verso 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que velar. Tenemos que estar pendientes, mirando a los cielos. Mira, hermano, yo todos los días, todas las noches, desde el balcón de mi casa, desde la ventana de la sala, miro al cielo y digo, Señor, ¿cuándo será el momento? Puede ser hoy, puede ser en medio de esta prédica, al concluir la prédica, no lo sé. Pero la palabra del Señor me dice, velad. Es decir, el concepto acá es para los que renuncian al sueño con el propósito de mantenerse despierto. ¿Vio? Aquel que vela es el que renuncia al derecho de dormir. Es como cuando vigilamos. Nosotros decidimos no dormir durante todas esas horas. Renunciamos a ese derecho. Porque es muy rico. Pero renunciamos y nos pasamos toda la noche velando, vigilando.
porque queremos dedicar ese tiempo a Él. Este es el concepto, esta es la idea que el Señor plantea en esta parábola de las 10 vírgenes, que tenemos que velar, hermano mío, para los que van a ser libertados de esta medianoche terrible que vivimos. Son aquellos que velan, son aquellos que se niegan a sí mismos, aquellos que renuncian a su sueño. Cuando hablo que renuncian a su sueño, no hablo de un ideal, hablo del dormir. Aquellos que renuncian a lo vergonzoso, a lo que está oculto, aquellos que renuncian a la hipocresía, aquellos que renuncian a la deslealtad, aquellos que renuncian a sus propios deseos, aquellos que renuncian de aquellas cosas que les debe avergonzar. Esos son aquellos que han decidido no darle rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos para servir a Dios. Eso significa velar, eso significa renunciar a mi sueño. Es decir, yo no voy a dormir toda la noche, voy a pasar sueño porque voy a estar velando. Porque me han dicho que a tal hora va a venir fulano de tal a entregarme un regalo. Y yo quiero estar despierto para cuando toque la puerta yo esté allí. De igual manera, ese es el concepto. El Señor dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es cierto. Nadie sabe el día y la hora. Nadie puede profetizar el día y la hora. Se sabe que viene, se sabe que se lleva a su pueblo, pero nadie sabe el día y la hora. Hay mucha gente que ha tratado de establecer fecha. Esa es una tontería y en estos días todavía hay gente que sigue en esa tontería. Pero lo cierto es que el Señor dice, yo vengo por mi pueblo. Y como dije al principio, si no ha venido y el tiempo te está afectando porque consideras que, bueno, el tiempo ha pasado y Él no ha venido, así que yo haré lo que se me dé la gana, es un riesgo que te estás tomando. Es como tener una pistola de una sola bala y ahí está. Tú no sabes en qué cámara esa bala está y te va a volar el cerebro. Entonces, nosotros tenemos que velar, tenemos que estar pendientes, orando, ayunando, congregándonos, aunque sea virtualmente, conectándonos con los hermanos en la fe. Porque eso es una manera de poder decir estoy pendiente, sé que puede ser el último día de hoy. Así que, hermanos míos, renunciemos al sueño, renunciemos a nuestros derechos, contar de estar pendiente, porque si no lo hacemos, hermano mío, nos va a pasar como las otras vírgenes. Vamos a cabecear, nos vamos a dormir y vamos a buscar aceite que nos den y no lo vamos a encontrar. Finalmente, hermano mío, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta tierra. Es como lo que dice el libro de Ezequiel, el atalaya. Mi deber es advertirles a ustedes. Mi deber es tocar la trompeta. Mi deber es hablarle de esta manera. Porque muchas veces la gente siente que se les ofende cuando se les habla de esta manera. Pues permítame decirle, hermano mío, que el evangelio ofende. El Señor Jesucristo fue tan claro, tan directo, tan radical, que cuando Él les hablaba con esa autoridad, ellos se enojaban. Y dice la palabra de Dios que por Él decirle y confrontarlo con la verdad, desde aquel día muchos ya no le seguían. Claro, le seguían por el pan, le seguían por la multiplicación de los pececillos y se sentían seguros con Él. Pero cuando Él los confrontó, se fueron. Cuando Dios confronta al hombre, hermano mío, dos cosas pueden suceder. Te afirmas en Él o simplemente te conviertes en un rebelde y haces cosas para ir en contra de lo que Él dice. Entonces, tenemos una responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad como atalaya de avisarles. Si yo no les advierto a ustedes de estas cosas, Dios va a demandar de mi mano su sangre. Y yo no quiero eso. Puede ser, hermano mío, que usted se enoje conmigo. Puede ser que nuestra congregación deje de ser una congregación dinámica, estructuralmente hablando, una congregación de miles de personas. Puede ser que deje de ser, pero siempre y cuando sea porque le he dicho la verdad. Entonces, hermano mío,
Libertad en la medianoche viene para los que renuncian a su sueño, para los que esperan al Señor, para aquellos que están pendientes de su venida, aquellos que oran, claman y le solicitan al Señor: Señor, ven, ven. El Señor viene, queridos hermanos. Y estos tiempos, cada uno de nosotros debe hacer el esfuerzo de vivir para Dios. Es la medianoche. Estamos en la medianoche, en el reloj de Dios, en el reloj profético de Dios. Y esta medianoche no va a regresar atrás, una hora menos, no. Cada vez más, mejor dicho, no una hora más, una hora menos. Cada día el tiempo se acorta. En el reloj de Dios quizás quedan segundos. En el reloj cronológico nuestro quizás quedan años, 1 año, 2 años. No lo sabemos. Es un gran riesgo decir, bueno, el Señor puede venir en 5 años, por tanto yo voy a tratar de hacer lo que se me da la gana. Es un gran riesgo, porque en esos 5 años, estoy hablando hipotéticamente, te puedes morir y te vas para el infierno. Es un gran riesgo, porque en esos supuestos 5 años puede ser que el Señor venga antes. Por eso tenemos que velar todos los días para cuando el Señor venga, hermano mío, nos encuentre fieles, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por esta palabra que nos has entregado. Yo te pido por cada uno de los que nos han escuchado, que esta palabra, Señor mío, tenga cabida en los corazones, que los hermanos se vuelvan a ti y que reconozcan que fuera de ti nada somos, que estamos viviendo la medianoche y que en un abrir y cerrar de ojos las cosas pueden cambiar radicalmente para bien de aquellos que nos vamos contigo y para mal para aquellos que se quedan. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento al punto que comprendamos, Señor mío, el propósito por el que nos pusiste aquí, para que seamos luz, luz a las naciones. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, amigos, aquellos que nos han escuchado en esta mañana, hoy domingo, Señor, 22 de noviembre. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor me los bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Bendiciones.